Normalmente cuando nos referimos a la longitud, parece que habláramos de una recta, ¿no? Pero las curvas también tienen longitud. Y un ejemplo de ello, pues, es la circunferencia, ¿verdad?, de un círculo que tiene radio r. A este segmento o a este pedazo que estamos hablando, que se encuentra aquí, pues le estamos llamando longitud de arco. Somos Lorena Gil, Ernesto Amado y su servidora Linda Licón de la Maestría en Matemática Educativa, y vamos a hablar sobre longitud de arco, es precisamente lo que se encuentra en esto aquí, ¿no? O lo que, por ejemplo, cuando tenemos un puente, a esto que está aquí, o a la longitud que se encuentra en este arco. Iniciaremos con la situación problema. Tenemos la gráfica de y igual a x cuadrada en la gráfica de la izquierda, donde estamos dividiendo la longitud de la gráfica de 0 a 2 en dos partes, en el 1 exactamente. Entonces tenemos aquí el punto 0, el punto 1 y el punto 2. Entonces, vamos a suponer que del punto 0 al punto 1 tenemos el segmento de una recta, ¿verdad? Y que del punto 1 al punto 2 tenemos otro, o sea que son rectas. Del lado derecho tenemos también otra gráfica de y igual a x cuadrada, pero ahora está dividida en 4 partes. Entonces suponemos ahora de nuevo lo tenemos dividido en segmentos, y tenemos que del punto 0 al punto 1 es un segmento, del punto 1 al punto 2 es otro, del 2 al 3 y del 3 al 4 también. Son segmentos de recta. ¿Por qué podríamos suponer que al subdividir en cada vez más partes podemos aproximar mejor la longitud del arco? Esto es lo que vamos a encontrar más adelante. Considerando el primer caso, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Si sabemos que el primer punto es el 0, 0, que está aquí, y el siguiente punto es el 1, 1, y este es el punto 2, 4, pues utilizando el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa, vamos a encontrar la fórmula de lo que es realmente la fórmula de la distancia. Aplicamos los puntos, ¿verdad?, del x. Decimos que entonces es del punto 0 al punto 1, vamos a decir que es entonces 1.414, y que de la longitud 2, ¿verdad?, del punto 1, 1 al 2, 4 es 3.162, y cuando la sumamos estamos hablando de 4.576. Esto nos da cuando dividimos a esa parábola de x cuadrada nada más de 0 a 2, cuando la dividimos en dos pedazos. Ahora bien, si la dividimos en el segundo caso en 4 pedazos, ¿verdad?, ahora vamos a tener aquí estos puntos, ¿verdad?, que sería el punto 0, 0, el punto 5, el punto 1, el punto 1.5 y el punto 2,4 con sus respectivos valores de y, evaluándolos en x cuadrada, y eso nos dan estos puntos que pueden ver ustedes aquí. Y los vamos a utilizar de nuevo la longitud del segmento con la fórmula de la distancia, obteniendo de esta manera en la primera longitud lo que es este espacio va a ser 0.559. Cuando hablamos de la siguiente longitud, ¿verdad?, esta va a ser 0.901. Del tercer segmento, esta sería 1.346, y del último segmento, de aquí para acá, que casi como pueden ver es recto, ¿verdad?, es 1.82. Al sumar estas 4 longitudes nos da 4.626. En base a esto podemos decir que al considerar un número mayor de divisiones, fíjense lo que nos dio 4.626, en el anterior problema nos había dado un número menor, porque realmente cuando estábamos nosotros suponiendo que eran líneas rectas, pues no eran tan rectas, ¿verdad? Entonces, estas son más parecidas a segmentos rectos porque estamos dividiéndolo en espacios más pequeños, ¿verdad?, en divisiones en partes más pequeñas. Entonces, en forma, pues realmente intuitiva, podemos decir que mientras más cercanos estén estos puntos, ¿verdad?, la aproximación va a ser mejor y vamos a tener una mejor aproximación de lo que es la longitud L. Por supuesto que si yo divido mi longitud, ¿verdad?, de esa y igual a x cuadrada de espacio de 0 a 2, y la divido en 6 segmentos, pues voy a tener una aproximación más cercana, sería
4.636, si la divido en 21 segmentos sería 4.64, si me voy hasta 90 tendría 4.64, y si se fijan ya a partir del 500 y de a partir del 1000 ya los números ya no cambian tanto, entonces quiere decir que realmente yo podría detenerme aquí, ¿verdad? Y ya decir que mis aproximaciones son suficientes, y puedo decir que a partir de 500 segmentos, por ejemplo, mi aproximación de la longitud va a ser bastante exacta. Y por supuesto van a decir, pero pues ¿cómo lo voy a hacer esto a mano, verdad? Porque esto lo hicimos nosotros utilizando Excel, y podemos realizar más fácilmente de esta manera la estimación. Ahora, si generalizamos este proceso que acabamos de hacer, podemos hablar que si la función es y igual a x cuadrada, se puede aplicar para cualquier función, no nada más para y igual a x cuadrada, de un punto A al valor de y en ese punto A otro punto B al valor de y en ese punto B, como estábamos hablando hace ratito, ¿verdad? Entonces una función, si y es igual a una función cualquiera, y A y B son dos valores que hay en esa misma gráfica, o como en el caso pasado que era de 0 a 2, donde A siempre es menor que B, y si dividimos el arco en n partes y también se divide el intervalo AB en el eje X en esas n partes iguales, como se muestra en la figura, ¿verdad? Que estamos viendo aquí, esta que está aquí, la distancia entre dos valores consecutivos pues sería B menos A dividido entre n. O sea, yo tenía, hace ratito teníamos 2 menos 0, ¿verdad? Porque era desde 0 hasta el 2, y la habíamos dividido en 4 partes, entonces nos habían quedado subdivisiones de 0.25. Ahorita nos están quedando pues divisiones de acuerdo a lo que sea B y a lo que sea A. Entonces con esta X, ¿verdad? Que va a ir cambiando desde X0, luego va a ser X1, X2, X3, ¿verdad? Podemos ir teniendo también las longitudes L1, L2, L3 hasta Ln, y de esta manera mis puntos, que estamos en este caso es del punto 0 hasta el punto n que se encuentra aquí, vamos a sumar todas esas longitudes y lo podemos nombrar de esta manera. Para generalizar el proceso podemos decir que es la sumatoria de LI, longitud I, subíndice I, desde 1 hasta n. Entonces, continuando con la generalización, ahora consideramos que los puntos, ¿verdad? Son casi segmentos de rectas porque estaban muy pequeñitos. Y vamos haciendo lo que hicimos hace un momento, ¿verdad? Utilizando el teorema de Pitágoras, vamos diciendo que x2, ¿verdad? Es x2 menos x1, x0, x1 menos x0, y así hasta llegar hasta el punto B, vamos a decir xn menos xn menos 1 al cuadrado, y esto pues estamos hablando del teorema de Pitágoras. Entonces, partiendo de este análisis, obtenemos que entonces la sumatoria de todas esas longitudes, desde 1 hasta n, hasta la cantidad de subintervalos en los que dividimos esa curva, entonces me va a ir dando más exacto, y esta distancia de xy a de xy menos 1 hasta xy le vamos a llamar delta x. Y aquí vamos a continuar con la misma simbología, y por lo tanto cuando n se va aproximando al infinito, quiere decir que me estoy acercando a unas rectas, a dos puntos que están casi juntos, donde la distancia es casi infinitesimal, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la que vamos a estar tratando como el límite de esta delta x, ¿verdad?, al cuadrado, más yxy menos yxy menos 1 al cuadrado. Entonces, continuamos con... Bueno, ahora vamos a representar la longitud de arco como su valor exacto, ¿verdad?, como una integral. Y vamos a decir de nuevo que el arco de la gráfica de la función, desde el punto A hasta el punto B, está formado por un número infinito de segmentos que están muy pequeñitos, de tal manera que el tamaño de cada uno de ellos es casi recto, ¿verdad? Así como lo podemos ver aquí. Y se muestra, vamos entonces a representar esta longitud infinitamente pequeña, y le vamos a llamar dl. Así pues, vamos a decir que la longitud L de ese arco que vemos aquí
va a ser la suma infinita de todas esas longitudes pequeñitas de L, de todos los segmentos que la conforman, y le vamos a llamar L igual a integral de dl, porque eso es lo que significa integral, ¿verdad? La suma de todos ellos, por eso viene la letra S de suma. El triángulo rectángulo que se está formando en esta parte de aquí se le llama un triángulo característico, donde DL va a ser la hipotenusa, DX va a ser el cateto horizontal y DY va a ser el cateto vertical. Si retomamos de nuevo el teorema de Pitágoras, tenemos que entonces que DL es la raíz cuadrada de x al cuadrado más de y cuadrada. Aquí hacemos un poquito de álgebra factorizando el de x cuadrada. Y ya sabemos que y' es el cociente de y sobre dx, ¿verdad? Sustituyendo esa de y de x que tenemos aquí por y', entonces ese es la siguiente sustitución que hacemos. Vamos a decir ahora que le sacamos raíz cuadrada a esa de x cuadrada y ya la sacamos entonces de esta, aquí en esta parte, ¿no? Entonces ahora vamos a integrar para despejar la longitud del arco L y así vamos a obtener entonces que de A hasta B es la integral de A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado con respecto a x. ¿Cuál sería la integral entonces del problema original que estábamos hablando hace un momentito? Pues a ver, si quieren denle pausa para que lo piensen y luego continúen. Sería así. Entonces seríamos la integral desde 0 hasta 2, ¿verdad? Perdón por los números que están medio feos. Y sería la raíz cuadrada de 1 más la derivada. ¿Se acuerdan que la función era y igual a x cuadrada? Entonces la derivada de x cuadrada es 2x y lo vamos a elevar esto al cuadrado con respecto a x. Entonces sería de 0 a 2 la raíz cuadrada de 1 más 4x cuadrada de x. Ahora, si ligamos el límite que habíamos encontrado hace un rato, con la sumatoria, ¿verdad? Lo ligamos con la integral, pues ya discutimos que por esos dos procedimientos para conseguir la longitud de una curva, desde x a b, obtuvimos el mismo valor. Entonces podemos describir que para encontrar la longitud, el límite cuando n tiende a infinito, es igual a la raíz cuadrada de delta x cuadrada más la distancia en y, ¿verdad? Al cuadrado. Luego tenemos que esto va a ser igual entonces a nuestra integral de a a b de 1 más la derivada de y con respecto a x. En esta igualdad se vierten dos maneras de proceder esencialmente. Una, la del límite, que involucra magnitudes finitas, ¿verdad? Y una tendencia al infinito. O sea, lo que estuvimos haciendo, sacar la longitud de todos esos pequeños triangulitos de sus hipotenusas. Y la de la integral, que considera una suma infinita de magnitudes infinitamente pequeñas. Ambos procesos, como pueden ver, involucran al infinito, lo cual ya es natural, ya que son propios de lo que se le llama cálculo infinitesimal. Ahora vamos a ver algunos problemas, 4 problemitas. La longitud de arco de una curva. Y vamos a considerar que tenemos la función ln de coseno de x, logaritmo natural de coseno. Y la vamos a encontrar desde 0 hasta x. Aquí nosotros trazamos esta función, la trazamos aquí en esta curva, ¿verdad? Y ustedes pueden darse cuenta que desde 0 a 1 estamos tomando pues realmente distancias pequeñitas para poder nosotros ahorita hacer lo que nos pide el problema. Primero nos pide que calculemos un valor aproximado de la longitud dividiendo nada más en dos partes y suponiendo que cada una de ellas es su segmento de recta. Después que la dividamos también esa longitud, pero ahora en 4 partes y que también supongamos que esas 4 partes son segmentos de recta. Y después que planeemos con qué integral podríamos representar la longitud desde 0 hasta 1 para el logaritmo natural de coseno. Entonces, vamos con el primero. Dividimos esta función ln coseno de x en dos partes. Pueden ver que aquí pusimos el punto 5, ¿verdad? Y aquí la dividimos en estas, pero pues podemos ver fácilmente que no es tan aproximado, ¿verdad? Que cuando nosotros encontremos estas distancias, pues va a ser
va a ser un aproximado, pero bastante malito, porque todavía no nos acercamos mucho. Fíjense cómo me dio para los primeros puntos del punto 0 al punto 1, me dio punto 517, y para longitud 2 nos dio aproximadamente punto 697, y al sumarlo nos da 1.2114. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede si yo, en vez de dividirlo en dos partes, lo divido ahora en 4? Como pueden ver en la gráfica, ya se ven un poquito más cercanos a lo que es la longitud, pero todavía le queda un pedacito. Pero bueno, digamos que como aproximación va a quedar bastante bien. Entonces, ya que calculamos utilizando de nuevo la fórmula de la distancia que viene del teorema de Pitágoras, nos queda entonces que es 1.22, lo cual ya es un poquito más cercano a lo que habíamos visto anteriormente. Ahora, dice que planeemos la integral. Y pues recuerden que nos dio que para encontrar la integral de longitud, o sea, la longitud de L del arco, usando la integral de A hasta B, era la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado de x. Como sabemos que nuestra función es ln de coseno, entonces le sacamos la derivada de coseno es menos seno sobre coseno, entonces seno sobre coseno es menos tangente, y la sustituimos entonces en nuestra fórmula. Y aquí que cuando tenemos el menos tangente elevado al cuadrado, en esta parte de aquí, pues cuando lo elevemos al cuadrado, pues el menos va a desaparecer. Y yo aquí le agrego un poquito más, ¿verdad? Utilicé las identidades de 1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada. Entonces cuando ya le sacamos la raíz cuadrada, pues nos queda nada más secante. Entonces vean qué integral tan sencillita, en vez de tener que hacer toda aquella sumatoria, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la longitud de arco de un círculo, que tal vez sea el más común, el que más familiar tenemos, pero sin embargo su función es raíz de 1 menos x cuadrada, y lo vamos a calcular desde el punto menos 1, 0 hasta el punto 1, 0. Entonces quiere decir que este círculo tiene un radio de 1, ¿verdad? Entonces vamos a dividir los subintervalos donde delta x sea 0.5. Quiere decir que yo voy a tener 4 rectas, esta que está aquí, esta que está aquí, esta de aquí y esta de acá. Nos dicen que planteemos la integral entonces representando la longitud exacta del arco de la curva también. O sea, que lo hagamos primero con sumatoria, luego lo hagamos con la integral y finalmente, como todavía no vamos a integrar esto, ¿verdad? Lo vamos a ver de qué manera podríamos nosotros también saber el valor exacto de la longitud del arco, observando que la ecuación dada que tenemos es una curva y que esto representa una media circunferencia. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, dividimos, como dijimos, ¿verdad?, en 4 segmentos. Del punto 0 al punto 1, del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4, donde mi delta x es este punto 5 que está aquí, ¿verdad? Y aquí tengo otro y otro. Entonces, sacamos los valores de y cuando x es menos 1, cuando x es menos 0.5, cuando x es 0, cuando x es 0.5 y cuando x ya es 1, que son los que ustedes pueden ver en esta parte de aquí, esto que tenemos aquí. Entonces, la longitud del arco va a ser aproximadamente, entonces utilizando esto, de nuevo la fórmula de la distancia que viene del teorema de Pitágoras, y nos va a dar que el primer segmento de punto 0 a punto 1 fue de 0.99, que el siguiente segmento de punto 1 a punto 2 fue 0.5176, el siguiente es lo mismo y el cuarto es lo mismo, por razones obvias, ¿verdad? Entonces esto en total nos da 3.03, donde estamos teniendo nada más 2 decimales de aproximación. Ahora vamos a sacar la integral. Vamos a plantear la integral del punto menos 1, 0 al punto 1. Entonces ya sabemos que si y es igual a raíz de 1 menos x cuadrada, entonces la derivada va a ser, utilizando la regla de la potencia, ¿verdad? Bajamos el 1/2, le restamos 1, sacamos la derivada de menos x cuadrada, que va a ser menos 2x, y ya simplificando,
este 2, ¿verdad? Lo cancelamos con este 2, nos va a quedar menos x sobre la raíz de 1 menos x cuadrada. A esta la sustituimos a nuestra fórmula y de nuevo, como es negativa, al elevarla al cuadrado, pues se vuelve positiva. Sacamos un común denominador que es 1 menos x cuadrada, simplificamos un poco más y nos va a quedar raíz de 1 menos 1 sobre 1 menos x cuadrada, y esta sería la representación. Todavía no sabemos cómo integrar esto, después lo veremos con sustitución trigonométrica o con algún otro método, ¿verdad? Una de las técnicas de integración, pero por lo pronto decimos que con esta integral podemos saber cuál es la longitud que hay desde menos 1 hasta 1 para el medio círculo de radio 1. Entonces, ¿cuál sería ese valor exacto que me están preguntando? Entonces, observamos por la ecuación que nos dieron que la curva es una media circunferencia, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí una circunferencia bien bonita, pues que tiene radio 1, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que el perímetro es 2πr, eso ya lo conocemos. Entonces, como tengo nada más media circunferencia, pues vamos a dividir ese perímetro entre 2. Vamos a poner 2πr donde r es 1, el radio 1, y cancelamos este 2 con este 2 y nos queda algo muy sencillo, nos queda pi. Entonces, sin necesidad de sacar la integral de raíz, digo, de menos 1 a 1, de 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado de x igual a pi, pues ya podemos saber, ¿verdad?, que esto es igual a pi después de hacer toda esta integral. Ahora vamos con el problema 3. ¿Qué pasa si me piden que ahora mi integral, en vez de hacerla en términos de x, como la hemos estado haciendo ahorita, la planteemos en términos de y? A veces va a resultar más sencillo porque las funciones que tenemos a veces se pueden integrar más fácilmente en términos de la otra variable. Entonces, quiere decir que yo tenía mi curva, ¿verdad?, planteada aquí, donde y es igual a e de x, y me están diciendo que la calcule desde 0 hasta 3. Si volvemos a lo que habíamos dicho anteriormente para poder encontrar la integral, que esto viene del teorema de Pitágoras de la longitud, decimos entonces que el teorema de Pitágoras me dice que para encontrar esa hipotenusa, elevo la x al cuadrado, elevo la y al cuadrado, pero ahora en vez de hacer lo que hicimos antes, ahora lo que vamos a hacer es factorizar la dy cuadrada y nos queda una ecuación bastante parecida a la que ya teníamos hace rato, ¿verdad? Pero ahora es dx sobre dy, o sea, vamos a derivar con respecto a y en lugar de con respecto a x, y la integral la vamos a hacer también con respecto a y. Entonces, vamos a tener entonces que esto es igual a, para encontrar la longitud va a ser la integral de dl, de a hasta b, de la raíz cuadrada de x sobre dy al cuadrado más 1 sobre dy. Y como ya sabemos que e a la x es una función inversa del logaritmo natural, entonces podemos decir que e a la x es lo mismo si está que x igual a ln de y, le sacamos la derivada y nos queda 1 sobre y. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, por lo tanto la integral va a quedar expresada de 1 a e cúbica como la raíz cuadrada de 1 sobre y cuadrada. Fíjense cómo aquí muy importante, lo que pusimos en estos valores de aquí son los valores que teníamos acá en la y, eso no lo mencioné, pero es importante mencionarlo ahorita, porque cambiamos, lo estamos haciendo ahora en términos de y. Entonces ponemos 1 sobre y al cuadrado, más 1, lo resolvemos, sacamos como un denominador, sacamos raíz cuadrada y nos queda una integral de esta manera. Entonces ya tenemos solucionado el inciso B. No, este era nada más 1, ¿verdad? Era la longitud del arco de la curva nada más. Ahora vamos con un problema de aplicación, porque la verdad esto es lo que les interesa más a los muchachos, ¿no? Suponemos que tenemos aquí un beisbolista que lanza una pelota al aire con un cierto ángulo y con una cierta velocidad inicial, de tal manera que la ecuación que representa su trayectoria es y igual a x menos 0.01x al cuadrado. Si x y y se miden en metros, entonces vamos a calcular un valor aproximado de la distancia que va a recorrer la pelota, toda esta distancia. Vamos a ponerla mejor en color amarillo para que se vea más bonita. Entonces, toda esta distancia, ¿verdad?, que recorrió la pelota hasta acá. Y vamos a hacerlo calculando un valor aproximado, dividiendo el arco
en 10 pedazos. O sea, es decir, que el eje de la X lo vamos a partir en 10 intervalos de tamaño donde la delta X va a valer 10, porque esto es de 0 a 100. Y consideramos que cada uno de los pedazos es recto. De nuevo, vamos a suponer que los pedazos son rectos. Entonces vamos a plantear la integral que representa a la distancia total recorrida por la pelota. Entonces, aquí todo lo puse en una sola, ¿no? Y vean cómo estoy utilizando la tecnología aquí para no tener que trabajar tanto, ¿no? Si X y Y se miden entonces en metros, entonces dijimos que lo íbamos a dividir en 10, ahora vamos a tener entonces 10 puntos. Tenemos el punto 0, el punto 1, el punto 2, 3, 4, así hasta el 10, que son los que tengo aquí en esta columna en una hoja de Excel. Luego tenemos los valores de X que eran 0, 10, 20, 30, 40, bla, 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 ¿no? Después sustituimos el valor de X en la función que nos habían dado, que era 1 menos 0.01 X cuadrada, y así encontré el valor de f de X, o sea, de la Y, que es estos valores que ustedes van a ver aquí. Con esos valores ya utilicé la fórmula de la distancia, ¿verdad? Y encontré que la longitud 1 de aquí va a ser 13.45, que la longitud de P1 a P2, ¿verdad? Va a ser 12.20 y así consecutivamente hasta llegar a la longitud 10, que es de 13.45. Las sumé todas, como lo habíamos hecho anteriormente, y me da 114.66 metros. Esa es la distancia que recorrió la pelota al ser arrojada por este beisbolista. Ahora vamos a encontrar la integral. Dado que la derivada de y es x de y, ¿se acuerdan que la función y era x menos 0.01 x cuadrada? Entonces su derivada va a ser 1 menos 0.02 x. La sustituimos en nuestra fórmula desde el 0 hasta el 100, ¿verdad? 1 más la derivada al cuadrado de dx. Y hasta ahí la vamos a dejar. Pues entonces esto fue todo y pues les damos las gracias y nada más les recordamos que por el hecho de ser maestros no debemos dejar de aprender. Gracias.